En esta presentación vamos a describir de manera muy general cómo se tratan moléculas que tienen más de 2 electrones. Empezamos con las moléculas diatómicas, dos átomos, que además tienen el mismo tipo de átomos. Entonces, como hidrógeno 2, como oxígeno 2, como nitrógeno 2, cloro 2, etcétera. En este caso, ¿cómo le vamos a hacer para construir entonces los orbitales en los que vamos a ir colocando a los electrones, siguiendo una analogía con lo que hicimos con los átomos? Entonces les recuerdo, para hidrógeno pudimos construir en H2 más, pudimos construir orbitales moleculares haciendo combinaciones lineales de orbitales atómicos, que son orbitales tipo S. Entonces construimos un orbital ligante, que es la combinación de con signo más del orbital ns centrado en el núcleo A más el orbital ns centrado en el núcleo B. Y el antiligante, que es la combinación lineal con signo menos. En el caso de hidrógeno, N vale 1 y lo que tenemos es entonces que el estado ligante, que es el que se muestra en la izquierda, es el que tiene densidad electrónica entre los dos núcleos y es el que propicia la formación de la molécula. En cambio, el estado antiligante, que es la combinación lineal con signo menos, tiene un nodo en medio de los dos núcleos y eso hace que entonces no se forme la molécula si el electrón está en ese orbital. En el caso de n igual a 2, esto es con átomos con orbitales 2s, sucede algo similar. En la parte de la izquierda tenemos la combinación lineal con signo más. Acuérdense que el orbital 2s ya tiene un nodo radial, ese no nos lo podemos quitar, pero la combinación lineal con el signo más pone densidad electrónica entre los dos núcleos. En cambio, en el de la derecha, la combinación lineal con signo menos pone nodos en medio de los dos núcleos y eso hace que sea un orbital antiligante. Entonces, con estos orbitales a nuestra disposición, podemos pensar en construir la configuración electrónica, esto es decir, el número de electrones que ponemos en cada uno de estos orbitales, y podemos entonces construir una tabla, especie de tabla periódica de las moléculas diatómicas homonucleares. Entonces, para recordar, empezamos con hidrógeno, la molécula hidrógeno 2, en donde ponemos a los dos electrones en el orbital ligante. La siguiente molécula tendría que ser entonces helio 2, en donde tendríamos que poner dos electrones en el orbital 1s ligante y dos electrones en el orbital sigma 1s antiligante. Como tenemos el mismo número de ocupación de electrones en el orbital ligante y en el antiligante, resulta que eso es suficiente para garantizar que la molécula no se forma, y efectivamente en la naturaleza es muy complicado, de hecho no se ve moléculas de helio 2 en el estado base. La siguiente sería litio 2. Tenemos aquí entonces orbitales atómicos 1s y 2s. Con el 1s podemos formar el orbital ligante al antiligante, ponemos los cuatro primeros electrones ahí y los últimos dos electrones los ponemos en el orbital sigma G2s ligante. Y luego entonces la molécula litio 2 sí se forma. La siguiente molécula sería berilio 2 y le pasa algo similar a helio. Los dos electrones que faltan tendrían que ocupar el orbital sigma 2s antiligante, sigma U2s antiligante, y como tengo el mismo número de electrones en orbitales ligantes y antiligantes, la molécula no debe existir. Resulta que si la buscan la encuentran. Berilio 2 sí se encuentra en la naturaleza, pero es un enlace muy débil, es una molécula que fácilmente se rompe y este enlace, lo vamos a ver más adelante, se conoce como enlace tipo Van der Waals. Ahora pasamos al siguiente átomo y entonces a la siguiente diatómica, que sería boro 2.
aquí otra vez, cada átomo de boro participa con 5 electrones, entonces tenemos que ver dónde ponemos a los 10 electrones que tiene la molécula boro 2. ¿Qué orbitales podemos construir con orbitales atómicos tipo P? Orbitales moleculares que se construyen a partir de orbitales atómicos tipo P. Bueno, una de las cosas para boro 2, entonces tenemos disponibles los orbitales atómicos 1s, 2s y 2p. Ya sabemos qué hacer con 1s y con 2s y ahora vamos a aprender qué hacer con los orbitales atómicos 2p. Bueno, resulta que la cantidad que es muy importante y que determina el tipo de orbital que podemos construir, orbital molecular, depende de la proyección del orbital atómico en valor absoluto respecto al eje internuclear. Esto es, depende del valor absoluto de ml. Además, para construir moléculas, conviene, en lugar de usar los armónicos esféricos que aprendimos a manipular para hidrógeno, los YES LSMLs, conviene construir orbitales dirigidos, que son funciones reales, y que llamamos Px, Py y Pz. Aquí la idea es, construyan, por ejemplo, estas combinaciones lineales de armónicos esféricos. La que llamamos Px, que es la combinación lineal de y1 menos 1 menos y1, 1, y si hacen las cuentas van a ver que esto es proporcional a r seno de teta coseno de phi, y eso es proporcional entonces a la x. Si toman la combinación lineal y1 menos 1 más y1, 1, van a ver que eso es proporcional a seno de teta seno de phi, que es proporcional a y. Entonces, con estas combinaciones podemos construir orbitales dirigidos a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z. Y aquí lo importante es que estos orbitales dirigidos, los que están aquí representados gráficamente, tienen un lóbulo positivo y un lóbulo negativo. Vamos a acordar de que el lóbulo positivo está representado en rojo y el lóbulo negativo está representado en verde. En la parte de abajo el PZ debería ser al revés, el rojo debería estar arriba y el verde abajo, pero a final de cuentas no es crucial cuál es cuál, sino que hay uno positivo y uno negativo. Bueno, esto es para un átomo. ¿Cómo le hacemos cuando tenemos entonces que ocupar o formar orbitales moleculares usando combinaciones lineales de estos orbitales, uno centrado en el núcleo A y otro centrado en el núcleo B? Entonces aquí se indica la construcción de estos orbitales moleculares usando orbitales atómicos tipo P. Con estos orbitales dirigidos construimos, y aquí entonces nos fijamos en el valor absoluto de la proyección ml. Con ml igual a 0, podemos construir dos combinaciones lineales. El orbital pz centrado en A menos el orbital pz centrado en B, o el orbital pz centrado en A y el orbital pz centrado en B. Ahorita muestro cómo se ven estas combinaciones. También podemos hacer con ml igual a 1 y entonces lo podemos orientar a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y, y entonces podemos tener las combinaciones de el orbital, por ejemplo, X centrado en A más el orbital PX centrado en B, o la combinación lineal con el signo menos, o también el orbital PY centrado en A más el orbital PY centrado en B, o la resta. ¿Qué cara tienen estos? Aquí están las combinaciones. Aquí obviamente el centro de cada átomo está en el centro de cada uno de estos pares de lóbulos, y el eje internuclear entonces lo ponemos a lo largo del eje Z. Y entonces podemos, las dos primeras combinaciones lineales son las que se muestran arriba, que son para ml igual a 0. ¿Cuál es la combinación lineal que tiene menos nodos? Acuérdense que cuando se junta verde y rojo, ahí en medio de los dos se tiene que formar un nodo, porque uno es signo más y el otro es signo menos.
Entonces, el de la izquierda tiene más nodos que el de la derecha. De hecho, el de la derecha, que tiene dos lóbulos verdes en medio y dos lóbulos rojos hacia afuera, es la que pone más densidad electrónica entre los núcleos, y el orbital sigma G que se muestra aquí es el que es ligante. Pero entonces fíjense que tiene que tener la combinación con los orbitales encontrados. Uno tiene que tener el signo menos. Ahora, con ml igual a 1, vamos a suponer que tenemos orientados a lo largo de X, y entonces, ¿cuál de ellos tiene menos nodos? ¿En cuál hay menos encuentros de verde con rojo? Pues claramente en el de la izquierda, en este caso, es el orbital que llamamos pi-u. Ahorita vamos a explicar la notación, en el que entonces se juntan verde con verde y rojo con rojo. En cambio, en el de la derecha, el orbital pi-g, se junta verde con rojo y rojo con verde, y eso da lugar a un nodo entre los núcleos, y eso hace que el orbital sea antiligante. Entonces, la combinación lineal con signo más es la ligante, y la combinación lineal con signo menos es la antiligante. La notación, ¿a qué nos estamos refiriendo con estos sigmas pis, us y ges? Bueno, por un lado, la notación de letra griega, sigma, pi, delta, etc., tiene que ver con el valor absoluto de la proyección de momento angular de los orbitales atómicos, ml. Entonces usamos sigma para ml igual a 0, pi para ml igual a 1, delta en algún momento puede que lo necesitemos para ml igual a 2, etc. Y la notación G y U viene del alemán, G viene de par, U viene de impar, y aquí tiene que ver con el comportamiento del orbital molecular cuando cambiamos R por menos R. Entonces, para ilustrarlo, por ejemplo, en el orbital pi-u, aquí el centro de la molécula es el origen del sistema coordenado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el orbital pi-u, que es el de abajo de la izquierda, cuando cambiamos el orbital por menos, el que está en menos R? Pues en ese caso voy a cambiar el rojo de arriba por el verde de la esquina inferior de derecha. Y lo mismo el verde lo voy a cambiar por el rojo de la esquina inferior izquierda. Quiere decir es un estado impar. En cambio, el inferior de la derecha, el pi g, si cambio R por menos R, el verde pasa al verde y el rojo pasa al rojo. Hagan el mismo ejercicio en los dos orbitales de arriba para que se convenzan de que el orbital que se marca como sigma g es un orbital par, y el que se marca como sigma u es un orbital impar, en el que el signo del lóbulo cambia cuando cambio R por menos R. Con esto ya tenemos entonces todos los orbitales moleculares para construir todas las diatómicas homonucleares desde boro 2 hasta neón 2. Empecemos con boro 2. Tenemos entonces los orbitales sigma 1s, G y U, cada uno con 2 electrones, sigma 2s con G y U, con 2 electrones cada uno. Entonces tenemos hasta ahí 8 electrones. Los últimos 2 electrones, ¿dónde los ponemos? Y aquí usamos un razonamiento similar a Hund, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos disponibles el orbital 2pz, sigma 2pz, o los orbitales pi 2px, uno orientado en x y otro orientado en y. Hund me diría dónde puedes poner los electrones lo más alejado uno del otro para minimizar su repulsión. Pues en los orbitales pis, porque uno lo puedo orientar a lo largo de x y el otro a lo largo de y, y los puedo poner con el mismo valor de proyección de spin. Luego entonces aquí puedo tener spines paralelos y ocupar el orbital degenerado pi, uno a lo largo de x y otro a lo largo de y. Y entonces esta es una molécula boro 2 que además esperamos que tenga un spin electrónico total igual a 1, que sea un triplete, y luego entonces esperamos que boro 2 sea una molécula magnética. Carbono 2, tenemos 2 electrones más, pues ¿qué hacemos? Tenemos todavía espacio en estos orbitales
pi u. Tenemos dos espacios con los espines opuestos y entonces podemos poner ahí 4 electrones, 2 en orbitales pi a lo largo de x, uno con proyección de spin para arriba y otro proyección de spin para abajo, y otros 2 a lo largo del eje y, en orbitales pi a lo largo del eje y, uno con spin para arriba y otro con spin para abajo. Fíjense aquí entonces, si hacen las cuentas, todos los electrones están apareados y el spin total electrónico es S igual a 0. Y esto es lo que predecimos para la configuración electrónica de la molécula carbón 2. Nitrógeno 2, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedan los orbitales sigma G que provienen de orbitales atómicos 2pz. Ahí ponemos los dos últimos electrones que nos quedan y entonces aquí lo único es que se invierte el orden y se ocupa primero el orbital sigma y después se ocupan los 4 orbitales pi u. Aquí es importante que se den cuenta que nitrógeno 2 tiene todos los orbitales ligantes ocupados y todos los orbitales antiligantes vacíos. Esto hace que nitrógeno 2 sea una molécula increíblemente estable, es el equivalente a un gas noble, pero en moléculas. Y efectivamente romper la molécula de nitrógeno vaya que cuesta trabajo. Oxígeno. Tengo 2 electrones más, ¿dónde los voy a poner? Uso Hund otra vez y los pongo, los dos que faltan, en el orbital pi g. Uno a lo largo de x y otro a lo largo de y. Eso hace que los pueda poner con la misma proyección de spin y entonces el spin electrónico de la molécula oxígeno 2 es S igual a 1, un triplete, y podemos predecir usando estos orbitales moleculares que oxígeno es una molécula magnética. Flúor, ponemos 2 electrones más, esos 2 electrones nos sirven para llenar la capa pi g, otra vez a lo largo de x y a lo largo de y con la proyección opuesta de spin. Y en este caso es una molécula que tiene solo la capa abierta de los orbitales sigma antiligantes. Y llegamos a neón 2, donde entonces llenamos todas las capas, las ligantes, las antiligantes, ponemos todos los electrones y eso me dice que como tengo el mismo número de ocupación de electrones en capas ligantes y en capas antiligantes, esta molécula no se forma. Y otra vez, neón 2 sería una molécula diatómica de gas noble y esas no se forman. Entonces, esta molécula no existe. Bueno, esta es una forma de hacer las cosas, pero hay otra manera de hacerlo y se las propongo. Se llama el esquema de átomo unido. En este caso, lo que hacemos es, pensamos no en orbitales moleculares de 2 átomos, formados por los orbitales de 2 átomos que están separados espacialmente, sino que ahora lo que suponemos es que los 2 núcleos se encuentran en el mismo punto en el espacio. Y entonces lo que podemos preguntarnos es, ¿ese átomo cuál es? Como ejemplo, tomen nitrógeno 2. Cada átomo de nitrógeno tiene 7 electrones, entonces tenemos 14 electrones. Y si los dos núcleos los junto en el mismo punto, pues lo que voy a tener es el átomo de silicio. Voy a la tabla periódica, busco cuál tiene 14 electrones y es silicio. Ya sabemos, no nos da ningún problema obtener la configuración base de silicio. Pongo los electrones 2 en 1s, 2 en 2s, 6 en 2p, 2 en 3s y 2 en 3p. Y con esta configuración y estos orbitales atómicos, pero conste del átomo unido, construyo los orbitales moleculares usando el valor absoluto de la proyección de momento angular orbital ml. Entonces construyo con orbitales S del átomo unido, construyo solo orbitales sigma. Con orbitales pes, construyo orbitales sigma para ml igual a 0 y orbitales pis para ml igual a 1. Con orbitales des construyo entonces sigmas pis deltas.
y así sucesivamente. Se puede hacer una correspondencia entre los orbitales moleculares que se construyen a partir del átomo unido, que están del lado izquierdo de esta gráfica, y los orbitales atómicos que se construyen como combinación lineal de orbitales atómicos de átomos separados que se muestran en la derecha. Y vemos que en todo caso siempre hay orbitales sigmas que corresponden de uno a otro, orbitales pis, etcétera, etcétera. Para tratar de aclarar esto, vamos entonces a construir la configuración de nitrógeno 2 usando los orbitales moleculares del átomo unido que se construyeron a partir de silicio. Entonces tenemos orbitales 1s sigma, 2s sigma, 2pz sigma, 2pxy pi, 3s sigma y 3pz sigma, y pongo los 14 electrones. Aquí lo que hay que recordar es que los orbitales pis son doblemente degenerados. Hay uno a lo largo de X, otro orientado a lo largo de Y hay espacio para 4 electrones. Y entonces voy ocupando para los orbitales sigma más bajos, le voy poniendo 2 electrones. Para los orbitales pis pongo hasta un máximo de 4 electrones y lleno los 14 lugares que tengo disponibles. Si esto lo comparo con lo que obtuvimos con átomos separados, acuérdense que aquí para orbitales 1s podemos formar la combinación lineal ligante y antiligante, son las dos primeras. El 2s también me da ligante y antiligante, son las dos siguientes. Y después tengo el sigma para el orbital 2p y el pi para el orbital 2p. Y pongo los 14 electrones y lo que tengo que hacer es comparar las simetrías. Tengo el mismo número de sigmas Gs, el mismo número de sigmas Us y el mismo número de pi Us en todos ellos. Luego entonces obtengo la misma predicción usando el átomo unido o usando átomos separados. Aquí aclarar un poquito la notación que usamos diferente. Para átomo unido, primero ponemos el orbital atómico que da lugar al orbital molecular con la simetría correspondiente. Entonces, en el átomo unido, por ejemplo, tenemos un orbital que proviene de orbital atómico 1s y que es un sigma g. Los orbitales s siempre dan lugares a sigma gs y los orbitales pz dan lugares siempre a orbitales sigmas us. En cambio, cuando se usan átomos separados, acuérdense, primero se pone el orbital molecular y después se pone el orbital atómico del que provino. Siempre me preguntan, ¿cuál vamos a usar? Bueno, si no se les dice cuál usen, escojan la que vean más cercana, la que entiendan mejor y todo eso. Y esa es la que usan, pero si en alguna pregunta de la tarea o en alguna pregunta de algún examen se les dice usar átomo unido, usen átomo unido, y si se les pregunta usen átomos separados, usen átomos separados.